con la universidad, sino también que ha sido una de las personas a las que miembros o la organización como CONUSI y otros le consultan. Profesor William Hughes, bienvenido. Buenos días, agradezco la invitación. La primera pregunta que le quisiéramos hacer, más que una pregunta, es conocer la opinión de William Hughes sobre el documento, para luego entrar en otro tipo de preguntas o de detalles. Usted viene hablando de este tema no de ahora, sino de hace varios años, de lo que yo recuerdo. Con seguridad ya para esta hora se ha leído, y quién sabe si más de una vez, el documento. Y lo primero que quisiéramos escuchar es eso. ¿Cuál es la visión o la versión que tiene William Hughes del documento que se debate en la Asamblea? Bueno, primero reitero el agradecimiento por la invitación. Nosotros participamos en el año 2005, cuando se discutió la reforma de la época. Y en esa discusión participó también el señor Dino Moon por el CONEP, y participó Roberto Brenes. Fueron los dos representantes del CONEP. Y ellos fueron los que presentaron la propuesta que al final se aprobó. Es decir, el de las cuentas individuales con esa, que se le denominó mixto, porque mantuvo un monto fijo para el caso del programa de reparto definido, ¿no? Entonces, este es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, y lo que yo le puedo decir del documento es que este es un documento que es peor del 2005, del que se aprobó, y la del 2005 ya era malo con respecto al anterior. Si nosotros estamos en la situación que hoy día estamos, es precisamente por esa separación del sistema. Yo creo que se ha dicho bastante esto, pero todavía no se ha interiorizado. O sea, en el año 2008, 1 de enero del 2008, se cerró el sistema, no podía entrar ningún cotizante nuevo al sistema, de manera que es obvio, y nosotros lo advertimos en el año 2005, cuando se aprobó la propuesta, después de una reunión que hubo en el Hotel Gamboa, del CONEP, el gobierno y algunas organizaciones de trabajadores y de enfermeras. Y nosotros lo advertimos en ese momento que eso, claramente, al usted cerrar un sistema y no tomar la precaución de cubrir el costo de transición, este problema iba a aparecer. En aquel entonces nosotros advertimos que las cuentas individuales producían pensiones inferiores. Eso ha sido probado ya con el estudio que hizo la OIT en el año 2019. El estudio de la OIT en el año 2019, que proyecta las pensiones del sistema de reparto definido y proyecta las pensiones del programa mixto, mostró que efectivamente las pensiones eran significativamente inferiores. Una relación de 7 a 4, por ejemplo, ¿no? 750, para dar ejemplos, no más, ¿no? No estoy hablando de cifras exactas, las cifras exactas las tenemos, porque hemos hecho todos esos trabajos que le gusta a la gente decirle corridas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, 750, por ejemplo, con el sistema de reparto definido versus 450 con el de las cuentas individuales, ¿no? Entonces, esta propuesta de ahora agrava esa situación, la agrava. Aumenta la edad, y eso son cuestiones importantes. O sea, hay otros elementos, pero yo me quiero centrar en el aspecto de pensiones, y a menos que tengan otras consideraciones, ¿verdad? Porque sí, hay elementos que tienen que ver con la privatización de los fondos, incluso de las atenciones médicas, pero quiero centrarme en la cuestión de las pensiones. Se aumenta la edad de jubilación y se dice que para los que actualmente están
para jubilarse dentro de 7 años, dice que no los va a afectar. Pero el artículo 125, que modifica el 170, textualmente dice que también van a ser afectados. ¿Ve? Entonces, y esto es una cuestión que yo pienso que hay que evaluarlo con seriedad, porque no puede ser que públicamente se diga, porque eso lo ha dicho el señor Mon, que no se van a afectar los que se jubilarían dentro de 7 años, pero ocurre que el articulado los incluye, ¿no? Eso es una cuestión seria. El otro elemento es que se señala que a las mujeres se les aumentó la edad. Él dice, mire, yo creo que estas son cuestiones que uno tiene que considerar más de fondo, ¿no? Porque cuando usted escucha al señor Dino Mon, repito esto porque conozco a Dino Mon desde el año 2005, discutimos esto, tema de pensiones en aquella época, y él desde siempre promovió las cuentas individuales. O sea, Dino Mon no iba a llegar ahora a la Caja del Seguro Social a promover otra cosa que no fuera las cuentas individuales. A pesar de que las discusiones que se dieron en la presidencia, todas las organizaciones, excepto el CONEP, propuso la integridad de los sistemas hacia el sistema de reparto definido, al que nosotros le denominamos sistema solidario. Entonces, esta situación de decir que no se va a afectar, aunque se afecte, que se le aumenta, dice él, 3 añitos. 3 añitos. Yo creo que eso es querer disminuir el impacto, ¿verdad? Un abogado me decía, bueno, imagínense a un privado de libertad que le digan, bueno, vas a tener unos 3 añitos más de cárcel, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nosotros no podemos tratar las cosas de esa manera. Estamos hablando de 3 años de trabajo adicional y que además le reduce las pensiones. Fíjense que ellos tienen un coeficiente que le llaman factor de pensionamiento. Pero ocurre que el factor de pensionamiento, en el factor de pensionamiento, se aplica a la mujer la edad de 65 años. O sea, si usted hace toda la matemática que corresponde, por ejemplo, para el hombre que se jubila a los 65, el factor de pensionamiento, cosa que tampoco está explicado cómo surge ese factor de pensionamiento, es 5.44. Para el caso de las mujeres que se jubilan a los 60 es 4.99. ¿Cuándo alcanzaría la mujer el mismo factor? A los 65 años. Es decir, una persona que, como ejemplo, ahorró 50.000 balboas, el procedimiento es que se divide entre 1.000, le da 50, y eso se multiplica por ese factor de pensionamiento. En el caso de los hombres se multiplicaría por 5.44 y en el caso de las mujeres por 4.99. Es decir, ¿qué significa eso? Que las mujeres van a recibir menos pensiones. ¿Y por qué reciben menos pensiones? Porque se jubilan antes. Si ellas se jubilaran a los 65, entonces van a tener el mismo factor, 5.44. Entonces es una mentira. O sea, usted le está aplicando a la mujer, de hecho, la misma edad. Porque si no se la exige para que se jubile, la sanciona con menor pensión. ¿Sí? Pero no será la ruta también de la decisión individual de cada uno de decidir qué quiero. O sea, si yo quiero llegar a ese otro factor, bueno, yo espero. No, pero el asunto es que usted establece una edad de jubilación. Le dijeron, hombres, la vamos a aumentar unos 3 añitos también, ¿verdad? Esa fue la expresión del señor Mon, de 62 a 65. Y a las mujeres también le vamos a añadir 3 añitos, de 57 a 60. ¿Sí? Bueno, se supone que en el monto de su pensión eso no debiera tener incidencia. ¿Ve? Porque usted se está jubilando de acuerdo a la edad que dice la ley, ¿verdad? ¿Por qué me vas a dar menos pensión si yo ahorré lo mismo que el otro
porque me estoy jubilando anticipadamente. Pero, Y en verdad no es anticipadamente, porque la ley me dice que la edad de jubilación de las mujeres es 60. a ver, profesor, yo le estoy escuchando porque, y reitero, el tema es técnico, muy técnico, y me preocupa en un aspecto bajarle el tono para poder entender la población ante que estamos. Y usted está hablando primero también, el profesor, del tema de las corridas. Las corridas, y usted me corrige, es si yo quiero por lo menos un X o Y plato de comida con esto te va a costar tanto, 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 y el costo final es de tanto. Pero hablamos de eso y yo quiero, y se puede, no se puede, pero yo estoy preocupado por la plata. Pero La generación de la economía, o sea, el nervio motor del sistema es la creación de empleo, pleno empleo, en la cual uno puede tener y cotizar al sistema. Porque si hablamos que queremos, pero entonces, como usted dice, para la parte de abajo el charco se seca, ¿y cómo vamos a hacer con el tema de la economía? Son dos cosas distintas, ¿no? Uno, lo que yo señalo aquí Ajá. es que no es cierto que se diga que a las mujeres no se le está aplicando la edad de 65 años para jubilarse. O sea, de hecho a las mujeres se le está aplicando 65 años para jubilarse. El procedimiento a través de la cual se le aplica es con ese factor de pensionamiento, donde efectivamente a usted le dan menor pensión por la misma cantidad de dinero que usted ha acumulado en una fecha. Ese es un tema. El otro tema que usted pregunta es, bueno, si yo quiero tener otras condiciones de pensión, que era nuestra propuesta. Nuestra propuesta, al igual que la de otras 9 organizaciones sociales, era que se volviera al sistema de reparto definido. Porque el sistema de reparto definido aporta mejores pensiones. O sea, el viejo solidario, como se le dice, ¿no? Exacto. La propuesta actual, mire, le rebaja la pensión a las personas en 24.7. Mire, que estoy diciéndole la cifra exacta. No estoy redondeando en 25. 24,7, ¿verdad? Pero es un sistema tan perverso que entre menos cuota usted paga por año, usted sale menos perjudicado. Mire esto. O sea, si usted aporta 6 cuotas al año durante 40 años para cubrir 240 cuotas, el sistema que están proponiendo ellos le es más beneficioso al trabajador que basado en el sistema de reparto definido en unos 6 balboas. Pero si yo subo a 7, es decir, hago el escenario de que en vez de que aporte 6, aporta 7, ya le es negativo. Le subo a 8, el daño es peor. Le subo a 10, a 12. Es todo lo contrario. Exactamente. Exactamente. Es decir, entre más usted aporta, la pérdida que usted tiene es mayor y llega al límite que le estoy diciendo de 24,7%. Entonces, eso también es otra mentira que yo incluso le he comunicado a algunos abogados que evalúen hasta dónde esto se está cometiendo un delito, porque públicamente se está diciendo, y no lo dijo solo Dino Mon, sino también lo dijo Felipe Chapman. Hace 2 días lo dijo que este sistema estaba mejores pensiones y que quien estuviera diciendo lo contrario estaba mintiendo y tenía otros propósitos. Yo puedo demostrar matemáticamente que esto es peor. Y si usted está diciendo que es mejor, la pregunta es, ¿usted no está diciendo una falsedad a la gente para que aprueben una propuesta? ¿Se configura allí un delito o no? Yo no soy abogado. Es un planteamiento que yo le he hecho a los abogados. Pero eso no debe ser. ¿Me entiende? Entonces, el tema de las corridas, nosotros cuando participamos en la presidencia, nosotros le planteamos al gobierno, en este caso el representante, el señor Dino Mon y Felipe Chapman y al señor Boyd, nosotros le dijimos que nos entregaran cuál era su propuesta. Ellos dijeron que no tenían propuesta. Mire, nosotros y ustedes, yo sé que tampoco lo son, no son ingenuos. Y usted no elabora la propuesta que se ha presentado, usted no la elabora en una semana. ¿Me explico? Esa es una propuesta que se venía discutiendo y el enfoque desde siempre fue de cuentas individuales. Y yo lo demostré cuando hice la presentación en representación de CONUSI
en la presidencia. Yo le mostré al señor Dinomón y a todos los que estaban allí lo que aparecía en un archivo que ellos nos dieron, el archivo 718 en un archivo Excel. Yo le demostré que ellos ya allí tenían separado las personas por grupo de edad y les habían hecho un cómputo potencial del rendimiento, que es lo que están planteando ahora. Las personas que están en el sistema de reparto definido, se le va a computar le llaman así, sus ahorros, yo le llamo sus aportaciones en los periodos previos al 4%. Eso ya estaba en el archivo 718 y nosotros lo mostramos, ¿verdad? Señor, Pero ese archivo 218 también tenía un equívoco y nosotros también lo señalamos allí, que nos estaban dando una información incorrecta porque dijeron, mire, los datos para hombres y mujeres eran idénticos. O sea, había la misma cantidad de mujeres en el archivo de hombres y los salarios promedio eran idénticos en el archivo de hombres que en el de mujeres. O sea, eso no es posible que fuese. Sí. Adelante, señor Cristi. Hughes, yo quiero hacerle un par de preguntas y quiero regresar al punto anterior que estábamos Tengo hablando. alguna dificultad con el Ya va, audio. dame un momento, ¿Me Cristi. escucha? Un momento, Cristi, que hay una dificultad con el Cambia. audífono. Sí, por eso no le escuchaba bien. ¿Ya le escuché? Dale. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Un momentito. Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo tengo aquí un par de preguntas y quiero regresar un poco al tema de la edad de jubilación y un poco centrarnos en la realidad, más allá de las propuestas que yo he leído, algunas de las propuestas que algunos de los grupos que usted está aliado ha hecho. Y un tema es la edad de jubilación y el no subir la edad de jubilación. En Panamá tenemos una de las edades de jubilaciones más jóvenes de casi toda Latinoamérica y además la expectativa de vida en Panamá ha incrementado sustancialmente en los últimos 40, pero sobre todo en los últimos 20 años. ¿Cómo podemos entonces nosotros reconciliar la expectativa de vida versus las pensiones, la cantidad de pensión o el dinero que sacan las personas del sistema cuando no tocamos la edad de jubilación? ¿Qué otra alternativa habría para no subir la edad de jubilación? En las pensiones hay, en esencia, dos enfoques. O sea, o usted considera que las pensiones son un ahorro que hace todos y cada uno de nosotros, o usted considera que las pensiones son un derecho de los trabajadores. Eso fue una discusión que se hizo a finales del siglo XIX con el primer sistema de pensión que se creó en 1895. Y ese sistema de pensión reconocía que después de que pasa toda una vida trabajadores aportando a la creación de riqueza de un determinado país, el Estado, la sociedad, tiene una responsabilidad con ese trabajador y no lo puede dejar abandonado a la intemperie. En consecuencia, se entendió que las pensiones eran un derecho. El enfoque de cuentas individuales parte de otra idea, y es que las pensiones son un ahorro. Usted se jubila con lo que ahorra. Si usted ahorra poco, se jubilará con poco. Si usted ahorra mucho, se jubilará con mucho, ¿verdad? Eso es lo que diferencia el sistema de reparto definido del de cuentas individuales. O sea, yo creo que eso es una cuestión bien importante a señalar. Entonces, por eso es que el principio de las pensiones no es que usted, cuando se jubile, ya no pueda disfrutar su jubilación. Nosotros le cuestionamos eso al señor Dinomón y se lo dijimos directamente en la mesa, en la presidencia, porque él dijo en un programa de televisión que las mujeres a los 57 años se jubilaban todavía enteras. Y entonces yo preguntaba, pero entonces ocurre que para que una mujer se tenga derecho a jubilarse, debe estar en una condición ya deteriorada. No, si lo que nosotros aspiramos es precisamente a que las personas cuando se jubilen tengan posibilidades de gozar algo que no han podido gozar durante toda su vida de trabajo. Nosotros sabemos aquí de muchas personas que se levantan a las 4 o 3:30 de la mañana, pasan toda la serie de penurias en el autobús o en el sistema de transporte, llegan a su trabajo, al día siguiente en la tarde regresar. Es decir, el trabajador pasa
cuando tiene suerte de tener empleo, porque pareciera ser que es un problema de suerte, se la pasa realmente trabajando y desgastándose, y que cuando llega el momento de jubilación tampoco puede seguir gozándola porque la pensión que tiene es menor. Miren, el señor Dino Montt también dijo en un programa de televisión que las pensiones de aquí eran muy generosas. Y eso nosotros se lo probamos. Y ellos no se lo necesitaba probar porque él debía saberlo, pero yo tengo mis dudas de que el señor Montt estuviera al tanto de cómo estaba la situación de las pensiones de la Caja del Seguro Social hasta antes que llegara a ser director. Pero el 50% de las personas ganan pensiones de 400 balboas y menos. O sea, hay personas que ganan pensiones de 57 balboas. ¿Ve? Entonces, el tema de la edad, fíjese, nosotros insistimos, no puede ser el criterio fundamental para que nosotros definamos aumentar la edad de jubilación. Fíjense lo que algunos decían, las mujeres viven más, ¿verdad? Y en consecuencia debe equipar, además piden igualdad, eso lo dijo el señor Felipe Chapman en un programa de televisión. Entonces, en verdad, debieran aumentarle la igualdad de condiciones. Bueno, lo que yo estoy aquí señalando y denunciando es que de hecho se hizo. Tanto las mujeres como los hombres, de hecho, están siendo como referencia la edad a los 65 años. Y no se toma en cuenta toda una serie de consideraciones para efectos de las diferencias entre el hombre y la mujer. Miren, no sé si se conoce este dato, pero eso nosotros lo señalamos en la mesa en la presidencia. Hoy día los hombres pasamos menos años vivos cobrando la pensión que lo que ocurría en el año 2018 y de lo que ocurría en el año 2009. O sea, no es cierto que nosotros, al menos los varones, vivimos más tiempo cobrando una pensión. Eso no es cierto. Eso se establece a través de lo que se conoce como las tablas biométricas, la probabilidad que una persona tiene de morir después que se jubila. Y los datos para los hombres nos dicen que nosotros vivimos menos tiempo cobrando la pensión. Hoy día era menos en el año 2018 y todavía era menos en el año 2009. Entonces, en sentido estricto, ¿qué debiera ocurrir? Si sigo con la lógica de la pregunta. Que entonces a los hombres nos tendría que haberse disminuido la edad. En vez de subirse a los 65, se debió bajar. Porque vivimos menos tiempo cobrando la pensión. Y esos son datos que la propia Caja del Seguro Social ha entregado. Entonces, por eso nosotros señalamos que el propósito de esta reforma es claramente reducir el gasto de pensiones. O sea, eso no hay la menor duda. Y por eso la proyección es que se va a cobrar menos pensiones. Sobre las corridas que dicen que presentaron Antes de ayer. ir a la corrida, sí. Creo que Cristi tenía otra pregunta. Sí, Porque quiero dejar ese tema un poco aparte también. Okay. Sí, con este tema yo quiero regresar entonces al tema de la viabilidad económica, porque indudablemente nos lleva a la viabilidad económica del sistema, que es la razón por la que se hizo la reforma anterior y es la razón por la que en el 2019, cuando el Fondo Monetario Internacional anuncia que el sistema va a colapsar por la baja cantidad de longevidad, por la alta longevidad de las personas y la baja natalidad, que se hace, porque cuando hablamos de que no hay mucha relación entre lo que la gente aporta y después lo que sale del sistema, esto crea un hueco en el sistema. Entonces, regresar a la edad, al sistema anterior, mantener la edad de jubilación en 62 y 57 años, ¿cómo se financia? ¿Cómo se hace para que sea una situación en la que el sistema no esté por colapsar cada 5 años? Nosotros la propuesta que hicimos fue que el Estado primero debía aumentar su participación, pero su participación con respecto al Producto Interno Bruto. Hace un poco aquí el amigo hacía referencia sobre el tamaño de la economía. Y generar empleos. Exacto. Entonces ocurre que en la propuesta hay un monto fijo, o sea, es una cantidad, un monto. Y el señor Chapman lo ha dicho públicamente. Es decir, eso en el tiempo con respecto al Producto Interno Bruto va a disminuir y es verdad. O sea, si usted tiene un mismo monto, usted va a aportar 1.200 balboas por año. El Producto Interno Bruto de hoy le da un porcentaje, pero cuando usted llega al año 2095,
¿Saben cuál es el Producto Interno Bruto que se proyecta para el 2095? 2.9 billones. Billones. Eso es lo que se proyecta. Eso lo planteó el estudio de la OIT. Ahora, en las llamadas corridas que dice que habemos presentar, podemos profundizar luego más sobre eso, pero no se establece un 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo que yo vi rápidamente, ¿verdad? La otra cuestión que yo vi rápidamente es que le faltan datos. O sea, allí no hay suficiente información para evaluar lo que ellos están proponiendo. Pero entonces, lo que nosotros dijimos es el Estado tiene que aumentar su participación. Nosotros presentamos los resultados. Tenemos todas las tablas con respecto a las llamadas corridas en base a nuestros escenarios. Y nosotros le dijimos al gobierno de dónde sacar el dinero. Eso también se lo dijimos. La evasión fiscal de este país es una cosa terrible. 11% del Producto Interno Bruto. El gobierno, el Estado está aportando 0,5% a las pensiones. Medio punto porcentual. Y en ese medio punto porcentual incluye las jubilaciones especiales de la policía. ¿Ve? Entonces, lo que nosotros decimos es que, dijimos, el Estado debe aumentar su participación al menos al 3,5% de aquí al año 2034. Eso lo planteamos. Y se mantuviera constante de allí en adelante. Pero no en montos absolutos. Eso no representa nada. Pero esa plata del Estado, profesor Hughes, plata de nosotros mismos. Que cuando yo oigo hablar, a usted que lo acaba de mencionar, al presidente, al ministro Chapman, sí. el Estado, perfecto, dinos claridad, somos nosotros. Es la plata de los contribuyentes, el Estado metiendo la mano al bolsillo para resolver un problema de un sistema que evidentemente no se puede autosostener. Eso sí lo tengo yo más claro que otra cosa. El sistema no se puede autosostener. Es que el propósito no era que se autosostuviera. Fíjese, cuando se planteó el sistema de pensiones, era claro que nosotros no podíamos pagar nuestras pensiones. Es decir, los trabajadores no podrían pagar sus pensiones. ¿Ya? Eso era una cuestión clara. Para que nosotros pudiéramos pagar nuestras pensiones, los salarios tendrían que ser significativamente altos. ¿Ve? Y el problema es que nosotros tenemos una lógica en la que para que se produzca rendimiento en las empresas, los costos salariales tienen que ser bajos. Esa es la lógica que nosotros tenemos. Entonces, ciertamente, la filosofía desde siempre era que nosotros no teníamos por qué pagar nuestras pensiones. Nosotros íbamos a aportar al pago de nuestras pensiones. Y la otra parte tenía que ver desde el punto de vista de la sociedad, de dónde surgía. Mire, estoy diciéndole, la evasión fiscal, y eso no son datos míos, son las de la Dirección General de Ingresos, suman 9.000 millones de dólares por año. 11%. 11% del Producto Interno Bruto. Incluyendo la caja, que no se paga tampoco. Aparte de la caja. Aparte de la caja. La estimación que nosotros hemos hecho de la evasión que se ha hecho de cuotas a la Caja del Seguro Social es de 6.900 millones. Entonces, nosotros decimos, hay fondos. Mire, Panamá vivió un proceso de desgravación tributaria a las grandes corporaciones desde el año 1991. Diciembre del año 1991 se hizo una modificación tributaria que la propuso el señor Mario Galindo de Urtemate, que era el ministro de Hacienda y Tesoro. En aquel entonces existía ese ministerio. El presidente de la Comisión de Comercio e Industria era Mario Boy Galindo, su primo, y es hermano del actual ministro de Salud, ¿verdad? Pero esa propuesta, ¿qué significó? La rebaja drástica al impuesto sobre la renta de las grandes corporaciones. Fíjese, el señor Felipe Chapman dijo que efectivamente se iba a tratar de hacer una recaudación mejorar la recaudación, pero solo habló del ITBMS. No habló del impuesto sobre la renta. Y la mayor parte de la evasión que la propia oficina que está bajo el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, la propia oficina que dio ese informe de la evasión
fiscal dice que el principal evasor es de impuestos sobre la renta. También hay una proporción del impuesto del ITBMS. Pero entonces, para responderle, profesor, o sea, estamos hablando de impuestos que se están cobrando y no se pagan. ¿Me explico? Allí no estamos diciendo que es que se vaya a aumentar los impuestos, sino que ha habido una actitud permisible a que se haga esto. ¿Me entiendes? Igual vale para la evasión a la caja del Seguro Social. Igual vale para la morosidad. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hayamos aumentado más del 100% la morosidad del año 2005 a esta parte? Señor, profesor Hughes, completamente de acuerdo. Por aquí entonces a mí me surge una pregunta. Yo completamente con el tema de la evasión fiscal y la manera que se debe optimizar el sistema fiscal del país. Sin embargo, dado la situación que tenemos en este momento actual, ¿qué grado de confianza entonces podría darnos mantener la viabilidad del sistema cuando, por más que nosotros quisiéramos recoger todo el dinero que se debe mañana, no parece que esa es una fuente directa, rápida, de fondos que nos va a tratar de solucionar a un sistema que se está quedando sin dinero pasado mañana? Y esto, ojo, esto no es para defender que no se debe hacer, por supuesto, debe ser una de las primeras cosas, pero ¿qué grado de esto nos resuelve el problema actual? Esos fondos que no hemos podido cobrar en 10, 15 años. Pero ¿Qué grado de confianza usted tiene de eso? La respuesta se lo da el ministro Chapman. El ministro Chapman está diciendo que 966 millones lo va a conseguir a través de mejorando la recaudación tributaria. Pero eso usted y yo que somos panameños, sabemos que pero eso no además está no es así. suficiente. Bueno, Pero pero si fíjese, llevamos eso a la realidad. pero fíjese nuestra propuesta decía que era progresivo. Los datos para nosotros que planteamos en el año 2025 era que el aporte del Estado aumentara a 475 millones. Pero a ahí 400. volvemos al y punto. luego progresivamente Pero hasta el año 2034. Entonces, no estamos pensando, joven, no estamos pensando que eso se va a recaudar inmediatamente. Lo cierto es que esto viene siendo desde hace mucho tiempo, viene ocurriendo. Y el informe de la Dirección General de Ingresos viene presentándose desde hace mucho tiempo y no se toman medidas. Entonces, si no quieren tomar medidas y entonces la opción es aumentarle la edad de jubilación a la gente, pagarle menos pensión a la gente, poner en riesgo además las pensiones porque son pensiones inciertas. Usted lee la ley y dice su pensión va a depender del rendimiento que se obtenga de las inversiones. Y esas inversiones, hago la aclaración, es uno de los puntos en la que yo señalo que hay potencialidad de la privatización, el artículo 65, que le da la potestad al director de contratar empresas administradoras de los fondos de pensiones para inversión. ¿Ve? Entonces, la experiencia que hay en toda la América Latina, hay un estudio de la OIT que aquí traje, donde demuestra que precisamente el sistema de cuentas individuales en toda la América Latina ha sido un fracaso. ¿Ve? Y no solo en América Latina, en el mundo. De 30 países, 18 han regresado y se sumaron en los últimos años, este estudio es del 2019, se sumaron 3 países más en los últimos años. Entonces, el sistema de cuentas individuales, si usted me plantea que la solución a este problema es que la gente aumente su edad de jubilación, que además de eso reduzca sus pensiones, porque el gobierno no quiere tomar acciones contra la evasión, no solo del ingreso de la evasión fiscal nacional, sino de la caja del Seguro Social, que no quiere tomar medidas. Aquí hay sectores que no están pagando impuestos. Zona Libre Colón no paga impuestos. Las áreas de zona de Pacífica, por ejemplo, tampoco pagan impuestos. El propio estudio de la Dirección General de Ingresos habla de más de 6.000 millones de dólares en exoneraciones. Sí, profesor Hughes, pero ahí viene todo un tema, ahí viene ya la parte filosófica de estas discusiones, porque usted con seguridad lo sabe mucho mejor que yo. Y tomemos de ejemplo la última que acaba de mencionar, Panamá Pacífico. Si tú mañana dices, oye, a partir de mañana, todos los que están ahí pagan impuestos, pasado mañana se fueron, cogen sus maletas y se van para otro país,
donde les hagan esa misma oferta o mejor. ¿Y cuál impacto? ¿Y qué impacto tendría? Toda esa gente panameños que trabajan ahí quedan desempleados. Es todo, es todo. O Nada sea, más. mire, fíjese esto. Aquí se argumenta muchísimo, equivocadamente, sobre el impacto positivo de la inversión extranjera. Y usted no encuentra ni un estudio, nosotros hemos hecho estudios sobre ese tema, no encuentra usted ni un estudio que le demuestre que la inversión extranjera es positiva. La inversión extranjera está produciendo salidas de excedente del país enormemente. Bueno, pero eso lo sabemos. Bueno, Si- pero si ¿qué? era una inversión extranjera, tiene que mandar su plata a la casa matriz. Pero ¿qué impacto tiene eso desde el Y punto la de vista? creación de empleo, profesor, no Permítame, cuenta. fíjese el caso de la minera. La minera producía los aportes de la minera a la economía de Panamá en materia de empleo y salario era 4%. El 96% lo sacaba. ¿Ya? Entonces, usted me dice a mí, no hay otro tipo de actividades que yo pueda desarrollar, que yo genere la misma cantidad de empleo que genere esa actividad y que aporte más al empleo. Evidentemente no, profesor. No, no es evidentemente. No es evidentemente. Es que Panamá no ha tenido la capacidad de hacer eso. no, es que ese es el argumento. Ese es el argumento. ¿Por qué? Porque no hay opciones. Fíjense esto. ¿Por qué las empresas se establecen en áreas donde no tienen que pagar impuestos? O sea, entonces, lo único que nos queda a nosotros es empleo. Pero eso no cuenta. Bueno, profesor. sí cuenta, pero ocurre eso es- ocurre que no hay aquí inversionistas que puedan desarrollar ese Bueno, tipo de pero cosas. es que esa es otra Pero discusión. el otro asunto, ¿por qué yo tengo que darle a la empresa extranjera más ventaja que a los nacionales para que invierta aquí? Para atraerlos. Y para que nada más genere empleo. Pero, profesor, me sorprende que usted lo No, reduzca nada más. Por eso yo le digo a los No. amigos de Suntrax, ¿cómo los entiendo? Ustedes son el único sindicato que promueve el desempleo. No. Suntrax es el único sindicato del país que promueve el no, desempleo. no. Porque fíjese que ese Eso análisis... es falso. No, pero fíjese, Eso lo, es falso. lo que usted me dice... Eso es falso. Espérese, lo que usted me dice de la mina, Sí. que yo lo voy a tomar como válido, Ujú. de que 4% en Panamá y 96% se va, pero los miles de panameños han quedado desempleados. ¿Quién le está dando la cara a ellos por eso? Sí, bueno, entonces desarrollemos proyectos en ese sentido. ¿Desarrollemos en cuánto No. tiempo y con qué recursos? No. Es que el asunto está en que aquí, por argumentar, fíjense el caso de Zona Libre Colón. Ajá. Bueno, entonces tampoco le cobramos nada a Zona Libre Colón porque van a despedir trabajadores. Pero ha pasado, profesor. Pero, óigame, pero es que ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos, si usted está desarrollando una actividad aquí, esa actividad no solo debe centrarse en el tema del empleo. Usted tiene que aportar al Estado. ¿Me explico? No puede ser que nosotros digamos, usted le vamos a exonerar de todo para que usted genere empleo. ¿Me explico? Eso Pero eso es uno de los grandes objetivos del Estado, pero profesor. le planteo el otro problema. Esto hay que verlo macroeconómicamente. Ok. Usted sabe lo que significan las salidas externas de un país como resultado de la repatriación de utilidades para efectos del país. Usted sabe lo que eso significa. Plata que se va. No, pero además implica mayor endeudamiento del país. ¿Por qué? Porque el problema es que, fíjese esto, todo lo que nosotros, la empresa saca de aquí, fíjese, se contabiliza como un activo del país, del extranjero en el país. ¿Me entiende? Y eso es una cuestión, fíjese que esto es una formulación macroeconómica que se enseña en los libros de básicos de la macroeconomía. Usted tiene un déficit de cuenta corriente de la balanza de pago y dentro del déficit de la cuenta corriente se contabilizan las salidas por utilidades, intereses y remesas al exterior. Si usted tiene un déficit de cuenta corriente, usted está aumentando el endeudamiento del país. Es una visión macroeconómica estándar, que no lo digo yo. Usted lee que cualquier libro de macroeconomía desde los años 50, que empezaron a aparecer estos libros de macroeconomía, y le va a decir eso. Entonces, cuando yo señalo, mire, yo no estoy en contra de la inversión extranjera. Yo lo que señalo es que no podemos aceptar que la inversión extranjera trae recursos al país. Eso no es cierto necesariamente. Wow. No. Eso para mí sí es novedoso. Bueno, pero yo es creo que la gente quiere- que eso hay que aprenderlo, profesor. Eso hay que aprenderlo. Por supuesto, por eso Yo lo escuchamos a usted. Por ejemplo, le hago un planteamiento. Una empresa extranjera viene del exterior y llega al sistema bancario panameño y pide crédito al sistema bancario panameño. ¿Trae dinero o usa recursos del país? Una empresa que invierte
viene al sistema... Y pide préstamos en el sistema bancario para... ¿Trae recursos o utiliza recursos que ya están en el país? Bueno, si le tocó la puerta a los bancos, está utilizando el recurso de acá. Exacto. Entonces, pero usualmente lo que se nos dice es que cuando la inversión extranjera viene, trae recursos nuevos. Eso no es así. Pero, ¿Me explico? aquí, Eso no necesariamente. Diga, cuando yo señalo es que tenemos que evaluar es la inversión extranjera. Cada inversión extranjera que nosotros hagamos, tenemos que saber el flujo que sea neto positivo. Eso es lo que nosotros estamos señalando. Cristian. Pero que digo, en Panamá en los últimos 15 años, exactamente gran parte del flujo, tanto de la creación de empleo y de la expansión de la inversión extranjera, es lo que permitió que Panamá haya podido reducir en casi 22% los índices de pobreza. O sea, no es que estamos perfectos, pero ese modelo económico ha permitido que Panamá haya hecho grandes avances en el último tiempo. Que ha sido perfecto, no. Es pero una afirmación incorrecta. Aquí tengo el reporte de la Universidad de Harvard que lo acompaña. Pero está incorrecto aunque lo haya hecho Harvard. Y le voy a explicar por qué. Y el Banco Mundial también. Y le voy a explicar, también están equivocados. Okay. Y le voy a explicar por qué. El 45% de lo que se computa supuestamente como inversión extranjera es reinversión de utilidades. O sea, no es que viene dinero de afuera. Pero la reinversión de utilidades que se computa como inversión extranjera tampoco es una inversión real. Hay un sistema de contabilidad que eso se establece en el Manual de Contabilidad Nacional de las Naciones Unidas, que nos dice a nosotros que todo dinero que las empresas tienen de ganancia y no repatrian a sus casas matrices o sacan del país, se contabiliza como una reinversión de utilidades, aunque no haya realizado la inversión. Entonces, gran parte de esa inversión extranjera es ficticia, no existe. ¿Me explico? Por eso yo le señalo que no hay estudios, yo le estoy diciendo, yo sí he hecho estudios. No hay estudios aquí en Panamá sobre los efectos de la inversión extranjera en la economía de Panamá, en su integralidad, desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, afirmar que es casi del 84%. ¿Perdón? La reinversión, lo que usted me está diciendo, por los estudios que usted dice que no son ficticios, son casi del 84%. Exacto, tengo la cifra aquí. Exacto, 84% que es ficticio. No hay inversión allí. ¿Me explico? Porque sencillamente un banco tiene una ganancia X, ¿no? Y no la manda a la casa matriz. Desde el punto de vista de la contabilidad de las cuentas nacionales aprobada por las Naciones Unidas, se tiene que contabilizar como una reinversión de utilidades en el país, aunque no se haga inversión. ¿Me entiende? Entonces, si usted me está diciendo que es el 84%, más a mi favor. Claro, los porcentajes han variado en el tiempo. Yo les estaba hablando de un promedio, 45%, 50%. Entonces, hay una cantidad enorme de datos sobre la inversión extranjera que no son verdaderos. Y lo que nosotros señalamos es que, y repito, nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera. Lo que nosotros decimos es que si yo voy a hacer una inversión extranjera, tengo que hacer un estudio de manera tal que el saldo sea positivo para Panamá. ¿Me explico? Ese es el punto. Pero no puede ser que porque yo diga es extranjera, ya yo lo doy como verdadero, como positivo. Profesor, lo escucho atentamente y escucho a mis compañeros acá en el plató hablar del tema. Yo sí creo en la inversión extranjera. Lo que yo no creo es en leyes especiales para ellos y exoneraciones. O sea, inclusive inversiones al margen de normas como el Código de Trabajo. Y lo hemos visto. Lo que le entiendo a usted, que dice que usted cree en la inversión extranjera, es, o sea, bajo determinadas condiciones. Y bajo determinadas condiciones. Usted no puede dar por sentado que porque es extranjera ya es positiva para Panamá. Habrán inversiones extranjeras positivas y habrán otras que no, sencillamente son saqueadoras de recursos del país. Me tocó un caso de gobiernos locales, cuando empezaron las inversiones en Ribera de Playas, en gobiernos locales, en el interior. Que cuando llegan y las alcaldías van a cobrar impuestos, decían, no, esto viene de Panamá, hay una norma especial desde Panamá negociada. ¿A eso lo que se refiere usted? Sí, entre otras cosas. Yo planteo el tema del impuesto sobre la renta.
Yo planteo el tema del pago del ITBMS. ¿Por qué le tengo que exonerar al ITBMS a las empresas? Yo pudiera estar de acuerdo con el planteamiento, profesor Hughes, pero a mí lo que y decir, ¿por qué no decirlo? Me molesta. La actitud de nosotros, los panameños, todos. Con el tinta con el que sea, la actitud nuestra. Yo acabo de ver que el presidente de China, Xi Jinping, acaba de inaugurar un megapuerto en Perú. En Perú. Con seguridad el puerto es de ellos. Porque China no hace nada gratis, ni gracioso. Con seguridad el puerto es de ellos y quién sabe cómo estará blindado ese contrato. Y yo me quedo pensando, digo, coño, pero ven acá. Aquí la autoridad del Canal de Panamá trató de hacer un puerto en Corozal y fueron 25 denuncias de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Y también la oposición desde la Asamblea. Y entonces, profesor Hughes, nosotros que sabemos meternos los palos entre la rueda de la bicicleta, somos expertos los panameños en eso. Ahora somos espectadores de cómo Perú inaugura un megapuerto patrocinado por China. A mí me es irrelevante si lo patrocinó China, como lo puede haber patrocinado cualquier otro país, o financiado. Y nosotros, que tenemos el canal, que ampliamos el canal, tenemos que ser observadores como Perú abre un megapuerto y nosotros, por un puerto en Corozal, 25 demandas inconstitucionales y seguimos mirando para el cielo. Pero fíjese, con la crítica que usted le hace a la inversión extranjera, que yo quisiera asumirla como válida, pero es que el que está desempleado nunca va a entender de la macroeconomía. Porque el que está desempleado simplemente está desempleado. Si el que está desempleado no le importa si la plata se va para afuera, si las ganancias se van, si se quedan. Vive el día a día. No tiene con qué comer, no tienen con qué llevar a sus hijos a la escuela. Entonces dice, ven acá, pero es que los modelos económicos que estamos corriendo, no le importa eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo tengo una anécdota que le he contado todas las veces que he podido. El puerto de Cartagena, del puerto de transporte de carga, estaba listo 11 meses antes de que los panameños inauguráramos la ampliación. 11 meses antes. Ellos se prepararon porque ya sabían que Panamá había aprobado una ampliación y había estado trabajando en esa ampliación. ¿Quién no se preparó? El puerto de New Jersey, que tuvo que echar un puente abajo para poder que los barcos pasaran, porque todo se modificó. Entonces, una vez más, los panameños tenemos en las manos poder hacer cosas, y por qué no decirlo en términos coloquiales, y robarle el mandado a otros, pero una vez más nos damos cuenta de que preferimos que nos roben el mandado a nosotros. Bueno, mi explicación ahí, como hipótesis, ¿verdad? Okay. Como hipótesis sería conflicto entre grupos de poder económico, ¿no? Y que eso se traduce en ponerle las varillas a la bicicleta, como usted dice. Palos, sí. ¿Verdad? Pero, digamos, yo lo que pienso es que tenemos que tener perspectiva, es el tema de las pensiones, ¿no? Hemos estado comentando esto porque nosotros decimos, bueno, ¿de dónde financiar? ¿Verdad? ¿De dónde financiar? Sobre el tema de la inversión extranjera, si usted quiere, podemos tener otro programa para abordarlo, ¿no? Sí, para abordarlo con detenimiento. Porque fíjense que yo no cuestiono a ningún país ni a ninguna empresa extranjera que quiera venir que llegue a algún país a querer hacer un negocio. No, a querer hacer un negocio. Y para hacer ese negocio tiene que invertir, ¿verdad? Yo eso no le cuestiono. Eso es la cuestión más legítima. Lo que yo cuestiono es que nosotros aquí en Panamá no hagamos todos los estudios necesarios para saber si efectivamente le conviene al país. ¿Me explico? Y sencillamente lo damos por hecho. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay grupos de poder económico que dicen, mira, yo estoy vinculado a esta actividad, ¿verdad? Y en razón de eso yo también voy a tener ganancia y el país queda excluido de su evaluación. Entonces, aquí, en el caso de esto, lo que yo señalaba era que CONUCI había hecho una serie de propuestas de cómo conseguir los recursos, ¿verdad? Y habíamos dicho, hay el tema de la evasión fiscal, hay temas de aportes de distinto tipo. Por ejemplo, nosotros planteamos el aporte del canal. Ocurre que ahora el Felipe Chapman señala que efectivamente se incorporó una medida y lo dijo que lo habían hecho desde antes en la Asamblea, donde los aportes del Fondo de Ahorro por Panamá, que nosotros también hicimos una propuesta sobre eso, sobre los fondos de ahorro por Panamá,
para fortalecer el fondo se habían considerado como parte de los aportes. Pero fíjese, hay otra cuestión importante que hay que señalar. Nosotros, entre la otra propuesta que señalamos, fue que el sector de la empresa privada, esto es un tema que claramente no tiene por qué haber consenso, pero nosotros señalábamos que el trabajador aporta 9.25 y la empresa privada aporta 4.25. Nosotros señalábamos que para fortalecer el fondo era necesario que la empresa privada aportara en igualdad de condiciones que la empresa, ¿sí? Se aumentó 3 puntos porcentuales al sector de la empresa, pero ocurre que esos 3 puntos porcentuales solo van al fondo, el mal llamado Fondo de Capitalización Solidaria, ¿verdad? No aporta a las pensiones de los trabajadores, no aporta, ¿verdad? Se sigue contabilizando 13,5% de su salario a aportar al fondo, ¿verdad? Entonces, no era un problema solo de fortalecer el fondo, sino que eso se tradujera en mejores pensiones para los trabajadores. Y lo que nosotros señalamos es que este proyecto aumenta la edad de las jubilaciones, no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Y en el caso de las mujeres se está tomando como referencia 65 años porque se le penaliza a través del factor de pensionamiento. También, fíjese, se penaliza a las personas que están en el sistema de reparto definido con una tasa de descuento. Fíjese usted esto. O sea, y esto es una Profesor, cuestión. un segundo antes que usted avance, yo tengo una pregunta con respecto a lo que usted acaba de mencionar, que es el aumento de las pensiones a los patronos. Porque a mí lo que me preocupa con eso es que al final del día, y creo que es la crítica o la respuesta que han dicho muchas personas, que aumentarlo mucho más del 3%, el resultado va a ser que ese aumento primero se le va a traspasar a los consumidores, es decir, a todas las personas que compramos, va a aumentar la inflación, y segundo, o sea, disminuiría, otra vez regresamos al punto, el tema del empleo, porque más allá de las empresas grandes, nosotros sabemos que la mayor parte de las empresas en Panamá no son grandes, son micro y medianas empresas que ya tienen cargas impositivas bastante importantes. A esas empresas aumentar un 9% no le es viable. Y, o sea, ¿qué tanto se puede realmente aumentar esto sin que cause consecuencias adversas para el empleo, para el costo de la vida? ¿Qué tanto se puede ir? Porque ya 3% muchas personas decían no lo podemos asumir. Un 9% para una pequeña o mediana empresa que tiene 3 o 4 empleados es imposible, es la quiebra casi. Bueno, es 3 puntos porcentuales, ¿no? No 3%, 3 puntos porcentuales. De 4.25 a 7.25. El porcentaje sería 3 entre 4.25, ¿verdad? Que es como el 70%, más o menos. Pero interesante de su razonamiento porque eso supondría que en verdad quien paga las cuotas de seguro social somos nosotros, los trabajadores. O sea, todos nosotros estamos pagando la cuota. No es cierto que la empresa privada está aportando algo. O sea, si yo sigo con el razonamiento y me dice que la empresa privada, fíjense que la empresa privada no ha querido argumentar eso, porque la empresa privada, en cuanto argumente eso, va a tener que aceptar que efectivamente no aportan a las pensiones, sino que lo que aportamos somos todos nosotros, porque ellos dicen nosotros las transferimos a los precios. Y si nosotros las transferimos a los precios, ¿qué está diciendo? Nosotros no estamos aportando, la están aportando el resto, ¿verdad? Entonces, si eso es así, entonces al final de cuentas, no son las empresas las que están aportando, somos todos nosotros. Pero el otro asunto es que también yo puedo usar el mismo razonamiento y el sector de la empresa privada en ese momento sí la utiliza cuando hay aumentos de salario mínimo. Es el mismo argumento. No hay que aumentar salario mínimo porque cualquier aumento de salario mínimo se transfiere a los precios de los trabajadores y eso va a producir inflación. Entonces tampoco podríamos aumentar salarios mínimos. Ni podríamos aumentar ningún salario porque cualquier aumento de salario lo van a transferir a los precios. Es decir, ese no puede ser el argumento. Pero además de eso, fíjense, el gobierno ha tomado una decisión de aumentar 3 puntos porcentuales. Y yo le digo que esos 3 puntos porcentuales son suficientes. Mire, son suficientes. Usted aumenta 3 puntos porcentuales, como efectivamente lo está aumentando. Y además de eso, usted controla la evasión fiscal. Aumenta la participación del Estado, no en montos fijos,
sino en proporción a la riqueza que se esté creando. Nosotros ya hemos hecho esos cálculos. Y usted no necesita pasarse a cuentas individuales, mantiene el sistema de reparto definido, mejora las pensiones e incluso aumenta la tasa que se le llama la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje sobre la cual usted va a aplicarse a su salario promedio para jubilarse. Lo aumenta. Fíjense, aún no necesitamos el 9,25. Nosotros decimos, esa fue nuestra propuesta. El gobierno aprobó 7,25. Yo estoy diciendo, con esas 3 puntos porcentuales y que el Estado aumente su participación porcentualmente, no en montos, se controle la evasión, tanto de la Caja del Seguro Social, y se controle la evasión fiscal a nivel nacional, con solo esas medidas. Y, por supuesto, la morosidad, ¿verdad? Se recupere la morosidad y se impida que se siga aumentando la morosidad. Con solo esas medidas, nosotros no necesitamos migrar al sistema de cuentas individuales que da pensiones inferiores. Nos revertimos el sistema a cuentas de reparto definido que da mejores pensiones y podemos jubilarnos con más del 60% de tasa de reemplazo. ¿Por cuántos años? Los datos que yo he hecho es hasta el año 2095 y sigue. 2095 y sigue. Por eso es que nosotros señalamos. O sea, el señor Dino Mon, con representación del gobierno, no presentó nada en la mesa de la presidencia. Nosotros presentamos toda la información. Le hicimos críticas a los documentos que ellos habían presentado, a la información que ellos habían presentado. Ahora presentan una propuesta y la primera reacción que yo tuve frente a eso es que no habían demostrado que era sustentable. No habían demostrado. ¿Por qué? Porque para demostrar a usted que sea sustentable, usted tiene que saber los flujos operacionales. ¿Cuánto es de ingreso y cuántos son los gastos de pensiones? ¿Sí o no? Y eso usted no lo tiene. Y los ingresos, fíjense, los ingresos dependen del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la revisión rápida que yo vi de la información que entregaron ayer, que son unas hojas, pero además denuncios, fíjense, denuncios que es un documento que usted no lo puede convertir a Excel. Está en un formato PDF que no lo puede usted convertir a Excel. Es decir, ¿por qué usted no entrega por qué no es transparente? Entrega la información de manera que yo lo pueda convertir a Excel y pueda trabajarla. ¿Me explico? No. Ayer vi al señor Mon decirle a alguno de los diputados, no sé a quién fue, que ellos estaban programando una especie de seminario para el sábado para explicar el modelo, etcétera, y que después de lo que ellos presentaban, que le pidieran la impresión de algunos documentos que ellos iban a estar. Digo yo, ¿y por qué no presenta el modelo? ¿Por qué no entrega el modelo para evaluarlo? Eso nosotros se lo pedimos en la presidencia. ¿O es que qué es lo que tiene el modelo que no quiere que nosotros conozcamos? Eso a mí me parece casi imposible que el gobierno le hace el Ejecutivo y el Seguro Social no presente el modelo que usted está diciendo. O sea, me parece casi que absurdo. Pero no lo presentó. Que no lo hagan porque si este es un tema que nos afecta a todos los panameños, incluso a los que no pagan seguro. Mire que fíjese que coincidimos en algo. O sea, esto precisamente es lo que nosotros le dijimos a los representantes del gobierno. Presenten el modelo. Entreguen el modelo. Permítannos evaluar el modelo. Dicho eso, profesor Hughes, porque ya se nos vino el tiempo encima. Si yo le pidiera al profesor William Hughes, o le dijera, profesor William Hughes, usted tiene, como los cuentos que se le cuentan a los niños para que se duerman, usted tiene 3 oportunidades de decir, hagamos esto, esto y esto. Podríamos hacer 25 tal vez. ¿Qué serían 3 cosas que para William Hughes serían fundamentalísimas hacer en este debate o en este proyecto de ley? Pero para ver si si avanzamos, porque lo cierto es que si no avanzamos, usted va a seguir teniendo su óptica, lo cual hay que respetar. Otros van a seguir teniendo su óptica, las cuales también habrá que respetar. Pero un día vamos a decir, oye, ¿cuándo avanzamos? O sea, ¿qué hacemos? Pues,
¿qué serían las 3 cosas fundamentalísimas para William Hughes que por lo menos es indispensable hacer en este documento? Bueno, le voy a contestar, pero si me permite hacer un breve comentario sobre la calculadora de pensiones que la Caja del Seguro Social ha habilitado. Y esto lo digo en función de una serie de campañas que se está diciendo que el sistema nuevo produce mejores pensiones. Usted usa esa calculadora y le resulta en menores pensiones. Pero además de eso, la calculadora no permite una cosa que ellos dicen que sí permite. Y es que no permite que una persona que hoy día no esté trabajando, es decir, aquellos nuevos que van a incorporarse al mercado laboral, puedan simular cuál es el resultado de su acción. ¿Me explico? No le permite. Solo permite a los que ya estamos laborando. Yo quise hacer ese ejercicio. Yo decía, bueno, yo tengo 26 años porque le dice a usted, tiene que poner la edad de qué edad tiene usted y cuándo usted empezó a trabajar, ¿verdad? Y yo digo, bueno, yo le pongo 26 años y voy a empezar a trabajar a los 27. ¿Qué me dice el sistema? La edad de trabajo no puede ser superior a su edad. O sea, no me permite evaluar eso. Entonces, es una propaganda también engañosa. Solo como comentario. Ahora, las tres cosas. Mire, hay una raíz de fondo de todo este problema, y es que si usted tiene un sistema económico, o por lo menos un modelo económico, que no es igual que sistema, un modelo económico que no genera empleos y empleos permanentes, y que además no genera buenos salarios, la concentración de la riqueza se ha agudizado tremendamente. En 1992 el 42,5% de las remuneraciones correspondía al Producto Interno Bruto. En el año 2023 era 22,7%. Las ganancias subieron de 22% a 65%. Y la contribución tributaria disminuyó de 12,5 a 7,4. Es decir, la enorme concentración de la riqueza, resultado del modelo económico. Entonces, ahí hay un problema de fondo, que es estructural. El propio modelo no genera empleo permanente, no produce salario y produce inestabilidad laboral. ¿Usted sabe cuántos meses en promedio están aportando los trabajadores panameños a las pensiones? Los varones 7 cuotas al año y las mujeres 6,5 cuotas al año. Es decir, yo necesito para los varones trabajar 37 años para reunir 240 cuotas en promedio. Pero como sabemos, los promedios son engañosos. Entonces, hay personas que aportamos 12 meses al año, pero hay otros que aportan 2 y 3 meses al año. Esos nunca se van a jubilar. ¿Ve? Entonces, es un sistema que no produce estabilidad laboral. Y por eso es que usted ve que lo que yo le señalaba anteriormente, que la propuesta hace que entre menos meses usted aporta al sistema, el daño es menor. Y entre más cuotas usted aporta, el daño, la pérdida es mayor hasta alcanzar el 24,7% cuando usted aporta 12 cuotas al año. Entonces, hay una cuestión, profesor, que tiene que ver con un modelo que debe redistribuir riqueza, debe generar más empleo permanente, debe reorientar la economía hacia actividad productiva. Mire, la propuesta le ha quitado a las cajas del Seguro Social la posibilidad de dar préstamos hipotecarios y personales a los jubilados. Eso estaba en el 95, en la ley 95, del 2005. Se quitó eso. ¿Ve? Nosotros decíamos, pero ¿por qué la caja del Seguro Social no puede hacer inversión productiva? Ese es otro tema, la rentabilidad. Toda la rentabilidad famosa. Exactamente. ¿Ve? Y el problema es que la rentabilidad es clave para el sistema de cuentas individuales, porque efectivamente si no genera, es responsabilidad suya, es en base a lo que usted aporta. Entonces hay una cuestión estructural, ¿verdad? Que yo sé que eso sí toma más tiempo, ¿verdad? Así que hago la anotación de estos elementos estructurales porque son necesarios atacar, pero que evidentemente a lo corto plazo no lo va a resolver.
pero sí hay que desarrollar políticas en ese sentido. Entonces, las otras tres, porque ese es estructural, yo estoy diciendo el Estado tiene que aumentar mayor participación. Ya el gobierno tomó la decisión de 3 puntos porcentuales. Con esos dos elementos, mejorando la evasión a la caja del Seguro Social, la evasión de cuotas, mejorando la morosidad, es decir, reduciendo la morosidad. Porque miren, la morosidad es una cosa terrible. O sea, la gente que le cobran su cuota y no la pagan, óigame, es un delito. Es un delito, sí. Pero además nadie, usted conoce a alguien que haya sido preso. Nadie, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión seria. Pero si usted controla evasión en la caja del Seguro Social, controla morosidad, el Estado aumenta su participación en función porcentual. Si el Estado dice, yo voy a aportar 1%, 1.5% del Producto Interno Bruto, que sea eso, pero no me diga que va a aportar 1.200 fijo. Porque 1.200 fijo en el año 2095, que el Producto Interno Bruto va a ser de 2.9 billones, es nada. Es nada. Tiene que ser en función del Producto Interno Bruto. Y yo le digo, profesor, que con esas medidas es suficiente para que no haya cambio de edad, se revierta el sistema a reparto definido, tengamos mejores pensiones de la que está este sistema, y los que están en cuentas individuales del sistema mixto van a recibir mejores pensiones. Por eso insisto en el estudio de la OIT. El estudio de la OIT demuestra que las pensiones que recibirían los del sistema mixto es de 7.50 que recibirían el sistema de reparto definido a $4.50 por mes, teniendo en cuenta los salarios existentes. ¿Ve? Entonces, nosotros insistimos que esta propuesta realmente debe ser rechazada. Necesitamos buscar procedimientos para mejorar esto, que no recaiga esto en la gente más vulnerable. Pero, ¿rechazada o mejorada? Es que no se puede mejorar. El propio señor Mon dijo, fíjese esto, y eso lo dijo en un programa, y lo dijo frente a la Asamblea de Diputados. Está un video sobre eso. Él dijo, el artículo 125 es el artículo pivote de toda la ley. Ese artículo modifica, es el sustento de 84% de toda la ley. Eso lo dijo él. ¿Y a qué se refiere el 125? A las pensiones. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo usted introduce mejoras a un proyecto que el principal cambio tiene que ser el enfoque? ¿Me entiende? Que no puede ser cuentas individuales. Yo no le tengo miedo, profesor Hughes, a que el documento sea rechazado. No, es que yo no pienso que haya que tener temor a eso. Pero sí le digo a lo que sí le tengo miedo. Que no pase nada. Que sigamos igualito al tema de la educación. Igualito. Ya en las paredes no cabe un estudio más del modelo de la educación panameña, que es un desastre, que hay que actualizarlo, pero que bueno, ahí están los estudios y no pasa nada. Sí, me preocuca que con el seguro, que bueno, si la Asamblea lo rechaza y no pasa nada, esa es su soberanía de rechazarlo, pero el problema lo tenemos allí. Sí. Igualito con el problema de la educación, el problema está allí. Y nosotros siempre hemos dicho que hay que hacer algo. Y lo dijimos desde el año 2005. Advertimos que la propuesta que se aprobó en el 2005 iba a producir este problema. Nosotros lo advertimos. Y nosotros, fíjense, tenemos los audios, porque en aquella oportunidad, recordemos que fue pública esa discusión. Se podía llegar allí el que quisiera. Y también se grababan las sesiones y se entregaba a los participantes esos audios. Nosotros tenemos todos los audios guardados desde el año 2005 y tenemos el audio de la participación, al menos mi participación en esa mesa y de otros compañeros donde advertíamos de este problema. Entonces nosotros no estamos diciendo que no hay que hacer algo, ¿me explico? Pero lo que no puede ser es que nosotros lo hagamos basado en aumentar la edad de la jubilación, lesionar a las mujeres, y además de eso, que se reduzcan las pensiones. ¿Me explico? Hay otros mecanismos, nosotros pensamos, hay otros procedimientos que se pueden hacer sin necesidad de alterar esto y recibir mejores pensiones. ¿Qué implica eso? Tomar decisiones políticas.
Bueno. que Ahí no se quiere, ahí se que no, complica. pero que no se quiere tomar. O sea, porque si usted dice el Estado debe participar, miren esto, ¿por qué el Estado dice solo 1.200? Yo le hago una pregunta a usted. O sea, ¿por qué el Estado no dice nosotros vamos a aportar 1,5% del Producto Interno Bruto? ¿Por qué no? ¿Por qué dice 1.200? Profesor, esto es lo mismo. Y no quiero extenderme más, porque ya tengo a la siguiente invitada allí lista con otro tema. Pero es que es la misma historia del 7% del PIB en la educación. Educación. ¿Y para qué? Y se propuso a la carrera y se aprobó a la carrera, producto de la histeria colectiva del año pasado. Que fue lo que devolvió el proyecto del Y presupuesto. entonces, ¿qué? 7%, pero ajá, ¿y para qué? ¿Y de dónde van a salir los fondos de ese 7%? ¿Y para qué es? Pero O sea, nosotros sí estamos diciendo de dónde sacar los No, no, fondos. no. Pero por supuesto, no, Claro. no estoy diciendo que usted no lo, a lo mejor usted tiene, todo lo que estoy diciendo, usted tiene su agenda y su lectura de cómo hacerlo. Lo que digo es que esto es un tema estos son temas nacionales, donde William Hughes tiene su lectura y otros tienen otras lecturas. Entonces, bueno, oye, un día tenemos que ponernos de acuerdo en la lectura de este, y sacamos por lo menos esto. Y es lo único que a mí me preocupa. Reitero, no me preocupa que el documento pueda ser rechazado. Lo que me preocupa es que el problema lo tenemos allí. Y eso, Pero usted podrá coincidir conmigo, profesor, que cualquier aporte del Estado debe estar en función del tamaño de la economía. ¿Me explico? Y la única manera de que sea en razón del tamaño de la economía es que sea un porcentaje. O sea, Sí, por el no- tema del no- crecimiento. Claro, O sea, ¿me explico? No puede ser que sea un monto fijo. algo fijo. ¿Me explico? Ese es el asunto. Bueno, profesor William Hughes, muchas gracias. Les agradezco Muy amable. la invitación y cuando lo deseen, Le tomamos la palabra. por favor. Bienvenido, Buen gracias. día. Gracias. Que esté bien. 8, 10 minutos, señor Alfonso, porque ya veo que está